Jaime Gazmuri Mujica nació en Santiago el 5 de abril de 1944. Tras estudiar en el Colegio Verbo Divino, se titula de ingeniero agrónomo en la Universidad de Chile. En 1965 es nombrado director de Desarrollo Campesino del INDAP. Más tarde asume como director del Centro de Estudios Agrarios de la Universidad Católica. Su carrera política la inicia como consejero del Partido Demócrata Cristiano, el cual abandona en 1969 para fundar el MAPU y convertirse en su secretario general en 1972. Como tal, integra durante el gobierno de Salvador Allende el Comité Nacional de la Unidad Popular. Después del golpe militar, dirigió el MAPU en la clandestinidad, pero en 1980 parte al exilio, estableciéndose primero en Roma y posteriormente en Buenos Aires. De regreso a Chile se incorpora al Comité Central del Partido Socialista. En 1989 es elegido senador por la región del Maule, cargo que desempeña hasta el día de hoy. Hola Jaime, muchas gracias por estar en este programa. Y quisiera iniciar esta conversación contigo preguntándote por qué te quedaste en Chile y como a diferencia de otros jerarcas, llamémoslo así, de la Unidad Popular, que el 11 de septiembre se fueron al exilio. Mira, me quedé por, yo creo que por un sentido de responsabilidad. Es una decisión tomada de antes, además. O sea, no fue una improvisación. Yo tenía la sensación de que una de las alternativas muy posibles, digamos, era obviamente el golpe que perdiéramos, porque había un golpe que nosotros pensábamos que podíamos contener. Y por tanto fue una decisión tomada antes de que se produjera. Por eso, por un sentido de responsabilidad, en fin, era jefe de un partido, pensaba que había que organizar la resistencia a lo que venía. Nunca me hice yo la ilusión de que iba a haber un golpe fácil, un golpe blando, un golpe corto. Yo siempre pensé ya en esa época que si los militares lograban vencer las resistencias democráticas en el ejército, el golpe iba a ser brutal. Eso no tuve duda ninguna. Y pensaba que además tenía las condiciones, en fin, anímicas, hasta físicas, que me permitían hacerlo. Quiero decir que esto de los jerarcas también hay que tomarlo un poquito de... Porque fíjate que de los jefes de partido de la Unidad Popular, don Lucho se quedó en el Corbalán. Claro, lo tomaron preso. Sí, yo también podría haber tomado preso. Yo digo, yo soy un sobreviviente. Yo debería estar en el memorial de los detenidos desaparecidos. Era una ¿Estabas cosa en los bandos que salieron? El primero. Así que don Lucho se quedó. Carlos se quedó más de un mes, Altamirano. Y a Carlos resolvieron sacarlo. Porque la verdad es que el costo de mantener a Carlos en el país desde el punto de vista era imposible, digamos, con la organización. Bueno, yo me quedé. Entonces esto de que los jerarcas huyeron, que es una cierta cosa que se ha dicho, es históricamente falsa. No, yo te pregunté por qué tú te quedaste. Yo me quedé, no, yo me quedé, pero yo digo, lo único, claro, pero lo único que quiero decir, no fui el único que me quedé. De los tres partidos más dinámicos de la Unidad Popular, los tres nos quedamos. Los tres nos quedamos. Eso no se ha dicho en estos días. Sí. Los tres nos quedamos. Ahora, tú hablas de los partidos más dinámicos, y obviamente el MAPU, en el cual tú participaste y perteneciste, fuiste incluso secretario general, es uno de esos movimientos. ¿Qué pasó contigo que fuiste uno de los tantos jóvenes de la generación del 60 que estaba en la democracia cristiana y se fue al MAPU? ¿Qué te desilusionó de la democracia cristiana para formar este nuevo movimiento? A ver, yo diría que nuestra crítica básicamente fue en dos momentos. Yo nunca estuve en esos años demasiado vinculado al Partido Demócrata Cristiano, más bien a lo que uno pudiera denominar el movimiento católico progresista, que estaba también contenido en alguna medida por la democracia cristiana.
pero yo milité, por así decir, formalmente en la democracia cristiana en un periodo bastante tardío, dijo ahora, corto. Éramos todos muy jóvenes, además. Entonces yo más bien participaba de este mundo católico progresista, católico postconciliar, vinculado en fin, a toda la efervescencia social de la época. Yo estudiaba agronomía, además, cosa que me marcó mucho, digamos, bueno, me marcó en mi vida profesional, pero también en la política, porque el gran tema de esos años era la reforma agraria. Así que yo diría que mis primeras aproximaciones críticas venían en esa dimensión. O sea, yo participé mucho en el debate agrario de la democracia cristiana. Habían dos vertientes, una vertiente más revolucionaria, más radical, que encabezaba Jacques Chonchol, y otra más moderada, por así llamarla, que encabezaba Rafael Moreno. Yo trabajé mucho con Jacques, profesionalmente en INDAP. Entonces las insuficiencias, por así decirlo, o sea, la crítica era a esto, ¿no? Un modelo que considerábamos demasiado limitado en su capacidad de transformación. Poco revolucionario. Sí, nosotros estábamos por una transformación más global, más total. ¿Y tú participas? Porque al principio la crítica demócrata cristiana, más bien la crítica de izquierda demócrata cristiana durante muchos años fue exigir el cumplimiento del programa. Una típica crítica, pasa un poco en todos los gobiernos. Yo no, por lo menos conozco ya varios gobiernos en este país y en el mundo, no hay ninguno que cumpla el programa 100%. Alguna vez Mitterrand dijo, bueno, saqué el 60% de los votos, no me pidan que cumpla el 100% del programa. Y eso tiene algo de razón, digamos. Entonces, durante un tiempo la crítica era, el Frei no cumple el programa. Pues se llamaban los rebeldes. ¿Sí? Esta ala, ¿cierto? Era el ala llamada rebelde. Pero a un punto, yo tengo la impresión de que el quiebre lo hace Rodrigo Ambrosio, que fue sin duda el gran articulador del MAPU. Rodrigo, que había sido demócrata cristiano, bueno, era demócrata cristiano, digamos, de la católica, se había ido a estudiar a Francia, con Marta Hannecker, sí. Y un grupo además de gente que se fue a Europa en esos años, de la juventud demócrata cristiana, de la juventud católica básicamente. Toda esta gente era de la UCO, sí. Asociación Universitaria Católica, de la Universidad Católica. Entonces Rodrigo, cuando vuelve, dice, mira, aquí el tema no es el programa incumplido. Es que no es demasiado profundo. Aquí tenemos una diferencia de fondo. Nosotros queremos una revolución y esta gente quiere reformas. Y eso fue lo que provocó, ¿cierto?, una ruptura como ideológica con el proyecto de la Revolución de Libertad, que fue previo a la ruptura, a la ida, por así decir, de una cantidad de gente de la democracia cristiana, básicamente de la juventud básicamente, bueno, algunos sindicalistas, como ese tiempo el vicepresidente de la CUT, que fue después Eduardo Rojas, y básicamente una buena parte de lo que fue el sindicalismo vinculado a la reforma agraria por esta vía democrática cristiana, digamos. Bueno, y eso dio el MAPU el 69. El 69. Yo cuando entré ya a la dirección de este sector de la juventud, cuando Rodrigo me invita a participar, digamos, formalmente al partido, como digo yo, bastante había trabajado más bien en el mundo rural, campesino y en la reforma agraria. Cuando yo me incorporo más activamente, yo claramente estoy en una actitud de ruptura ideológica, cultural con la democracia cristiana, con el proyecto de Frei. De hecho, ustedes veían, es decir, el MAPU y tú, yo creo que también, tú me lo reafirmas, veían que Allende, en el fondo, tampoco era una propuesta demasiado revolucionaria para el 70, digamos. ¿Ustedes querían que serían más cosas? No, tuvimos dos momentos, yo diría. Tuvimos un primer momento muy crítico del presidente. No crítico, distante, diría más bien yo, del presidente Allende, en el sentido de que había mucha crítica en la izquierda de esa época a lo que había sido la conducción de la campaña del 64. Que fue una campaña que era tildada de una campaña un tanto reformista, donde se habían hecho concesiones hacia el centro, tecnocrática se decía dentro de los partidos básicamente del FRAP, digamos, comunistas y socialistas.
Nosotros, bueno, no habíamos vivido esa campaña, pero, en fin, recogíamos este ánimo. Y la verdad es que nosotros estábamos en una política que era muy distinta a la del MIR. Porque aquí hay dos formaciones nuevas en la izquierda de los 60. Si tú dices qué partidos surgieron en los 60, uno fue el MAPU, El y otro fue el MIR. 69 y el MIR es El MIR un poco 65. antes, Claro, pero son claro. producto del mismo momento histórico, De la misma de influencia la misma cubana. influencia cultural. Nosotros con mucho menos influencia cubana. Sí. El MIR muy directamente, digamos, surgido a raíz de la Revolución Cubana, con un liderazgo político de Cuba muy fuerte. El MAPU en ese sentido distinto. La diferencia del MAPU es con el MIR, hago ese punto, digamos. Primero, nosotros nunca estamos en esto del dogmatismo de la lucha armada. Nos parecía que en Chile eso no tenía ningún sentido. Hasta el 73 cuando se dividen, con el Sí, MAPU sí, Garretón y el MAPU sí, Gasmuri, pero tenía que, digamos. no, 73 son otros los temas. Ya. Esos son otros los temas. Pero en ese tiempo, el tema de las vías Sí. era una gran discusión en toda la izquierda latinoamericana y particularmente en la chilena. Entonces nosotros claramente estábamos por utilizar, como se decía, la vía electoral y por desarrollar básicamente una perspectiva revolucionaria donde el factor de masa, se decía en esa época, o sea, el tener una capacidad de movilización social significativa era para nosotros el asunto central. Y por tanto éramos muy, entre comillas, vanguardistas. Sí, claro. ¿Ah? Nunca nos gustó la teoría del foco guerrillero, esto de que la vanguardia iluminada se va al monte. Exacto. Y eso enciende el proceso revolucionario. Eso había ocurrido en Cuba, pero en Y Cuba había trataron de condiciones hacer- muy particulares porque efectivamente había un gran movimiento urbano también que nunca. Bueno, entonces nosotros siempre fuimos muy contrarios a este esquematismo de la lucha armada, del foco guerrillero, más bien en una perspectiva donde había que estar siempre mirando mucho, digamos, la capacidad de movilización popular. Y eso nos acercaba obviamente a comunistas y socialistas, que eran los partidos que tenían una raigambre obrera y popular muy fuerte. Que era la otra diferencia con el MIR. Nosotros decíamos, en el lenguaje de la época, la vanguardia revolucionaria se construye en Chile en un proceso en el que participan varios partidos. Nosotros también. Nosotros queríamos ser obviamente el partido principal, era evidente. Pero junto con los otros. Miguel Enrique decía, no, la vanguardia soy yo. Es una diferencia que no era... O si los otros están bien, pero... Eso nos acercó a la unidad popular. Estuvimos por participar en la elección. Acuérdate que habían fuerzas que encontraban completamente absurdo participar en la elección. Bueno, el propio MIR. El MIR. Algunos sectores incluso al interior del Partido Socialista. No, nosotros claramente desde el comienzo estuvimos por la participación electoral con un programa lo más avanzado posible y para eso pensábamos con un líder nuevo en este proceso. Claro. Y por tanto en ese sentido no fuimos allendistas de la primera hora. Allende nos parecía una figura demasiado, decíamos en esa época, socialdemócrata, reformista y demasiado visto. Cuarta vez candidato. Entonces, efectivamente, hicimos muchas maldades en ese tiempo para impedir que Allende fuera el candidato. De hecho, pusieron a Chonchol como candidato. Bueno, no, es que eso era obvio. Cada partido puso uno, sí. Nosotros pusimos allá, que efectivamente era una figura que a nosotros nos parecía... Bueno, él tenía estas características, una figura nueva, bueno, pero sabíamos que tenía pocas posibilidades, porque siempre partíamos de la base de que en la Unidad Popular, más bien el candidato tenía que ser socialista. Los comunistas levantaron a Neruda, pero como un saludo a la bandera. Ahí tengo una anécdota muy divertida porque en algún momento nosotros retiramos a Jacques Chonchol y nos convertimos en una pieza, en un partido relativamente codiciado por los otros, claro. Porque era el primer partido que podía ir desempatando. Exacto. A esas alturas los candidatos en carrera eran Neruda, que era el candidato comunista, Allende, que finalmente se había impuesto en el Partido Socialista, Rafael Tarús y el viejo profesor Walter, un señor Alberto Walter, que era un viejo profesor muy respetado que después tuvo una actitud muy criticable, porque ser un izquierdista
terrible cuando no fue elegido candidato a presidente, este señor se enojó con la Unidad Popular y terminó abandonándonos por ahí por el 72, el famoso profesor. Sí. Entonces, bueno, en algún momento retiramos a Chonchol. No queríamos darle el apoyo a Allende. Para que no nos siguieran acosando, resolvimos apoyar a Neruda. Entonces fuimos a la casa de Corbalán, me acuerdo yo. Estaba Corbalán, Orlando Milla, no sé qué, no, fui con Julio Silva Solar y alguien más, no me acuerdo el otro, a decirle a los comunistas que podían contar con el apoyo del MAPU para el gran poeta. Entonces don Lucho tenía que agradecernos, pero decirnos que no habláramos en serio, que claro, que Neruda no podía hacer. Y nosotros le decíamos, no, Lucho, si puede ser Neruda, porque en fin, ya, Neruda traspasa el Partido Comunista, una gran figura nacional. Bueno, pero para hacer el cuento corto, entonces tuvimos todo y no resultó ninguna de estas candidaturas alternativas. Tan solo nos parecía Carlos Altamirano, que también daba el perfil, ¿cierto?, de utilizar el evento electoral. No teníamos muchas esperanzas en ganar. En ese momento se había generado toda una idea de que la elección de Alessandri era muy sabía... que gana por un voto. Sí, es como esta estupidez que dicen de Lavín ahora, se decía lo mismo de Alessandri. Que estaba seguro Alessandri. Bueno, entonces... Pero las encuestas son mejores ahora. Sí, pero mira, ganó Allende. Ahora que la encuesta es el candidato, bueno, esa no es la historia. Entonces, bueno, no tuvo éxito esta operación. Incluso pensamos en Aniceto, que también era un poco tradicional, con un argumento también un poco absurdo, mirado desde hoy día. Decíamos, entre dos reformistas, uno menos conocido. Bueno, pues finalmente Allende se impuso. Y lo fuimos conociendo. Y se generó durante el gobierno del presidente Allende, y el MAPU además en un congreso que hubo, que fue un congreso en noviembre del año 70, o sea, una vez elegido el presidente, hicimos un congreso. Habíamos tenido en la dirección del MAPU antes algunas tensiones entre los que estábamos en Santiago y Ambrosio, que era el líder, pero estaba en Concepción. Ambrosio estaba, por así decirlo, un poquito más a la izquierda de nosotros, más crítico del proceso de la Unidad Popular, de las formas tradicionales de hacer política. ¿Pero ustedes se habían declarado como MAPU partido marxista o marxista-leninista? Marxista-leninista era lo que se usaba, inspirado en... Ahora nosotros teníamos también todo un componente cristiano que siempre lo defendimos. Era un debate muy de esa época. Entonces nosotros éramos declaradamente marxistas, digamos, y todo el marxismo en esa época, no todo, pero el chileno era todo leninista. El MAPU tiene un cierto giro en ese congreso de noviembre, y ahí con un compromiso muy fuerte con el programa del gobierno, un compromiso muy fuerte con el gobierno mismo como un elemento central en lo que venía. Y eso desde ahí, o sea, desde que sube Allende hasta el final, estuvimos siempre muy cerca del presidente, muy cerca. Eso con Rodrigo se tenía mucho cariño, a pesar de que eran muy distintos. Y después que murió Rodrigo, que lo sucedí yo, también conmigo. Así que nos hicimos allendistas casi en el momento. En el camino. En el camino, y ya éramos allendistas confesos y convictos cuando Salvador Chicho se puso a la banda y éramos allendistas completamente convencidos. Nos convenció por esa mezcla que tenía Allende que era firme en sus convicciones, era muy fuerte. Era muy firme. Era bien seductor. Y era flexible. Y además tenía una cosa seductora y además le gustaban los jóvenes. Cosa que en los políticos, eso no se le debería olvidar a uno, ya que no está llegando a ser un político maduro. Tenía un interés genuino por los jóvenes. Y eso hizo que la relación personal nuestra con Allende fue una relación, yo lo digo en varias partes, yo no podría decir que fui amigo de Allende, teníamos demasiada diferencia generacional.
Pero buena relación. Pero una relación muy cercana, con muchos gestos y grados de complicidad y de cariño, creo yo, finalmente. Tú nos dices que, bueno, muere Rodrigo Ambrosio, yo creo que fue un golpe fuerte para el MAPU, y tú asumes la Secretaría General, estamos hablando en el 72. Sí. Y se te critica mucho en ese tiempo haber tenido una política, si tú quieres, blanda en relación al proceso revolucionario. Gazmuri, de alguna manera, cuando asume el MAPU del 72, está cada día más cerca de los comunistas y más lejos de los socialistas y del MIR. ¿Es así o no? Blanda no, para nada. ¿Cómo serían de duras las otras? No, entonces? no, o sea, blanda no, o sea, teníamos una posición que era distinta. Básicamente la idea nuestra era primero que el gobierno era fundamental. Segundo, de que aquí coincidíamos con todos en que había una ofensiva muy fuerte para votar a Allende. Y eso venía, bueno, hoy día se sabe claramente, digamos, que eso no es ideología. Había una decisión muy fuerte de los Estados Unidos. Ese tema nunca se pondera suficientemente. Esta idea de que el gobierno de Nixon y Kissinger resuelven que el gobierno de Allende es incompatible con los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Y eso lo declaran el día que Allende gana. Eso es un determinante brutal en todo el proceso chileno. Y nosotros muchas veces en Chile, con este provincianismo que es parte de nuestro mérito histórico, pero también de nuestras limitaciones, de creer que todo pasa aquí, eso tiene que ver con nuestro carácter insular, y otros por razones puramente interesadas. Yo creo que ese elemento, incluso en todo este debate que ha habido con los 30 años, todavía, a mi juicio, no lo asumimos en toda su dimensión. Tiene que ver Yo también... siempre digo, hay una cierta similitud entre Allende y Dubček. Incluso son casi los mismos años, uno el 68 y el otro el 73. Dubček intentó democratizar un país socialista, manteniéndolo socialista, en la esfera soviética. Eso no fue soportable para Brezhnev. Y finalmente, a pesar del inmenso apoyo popular que tenía Dubček en Checoslovaquia, bueno, lo invadieron. Bueno, vino la ¿cierto? invasión de Praga. Y hay una cierta analogía o simetría con la situación de Chile. Porque en Chile el presidente Allende intentó efectivamente hacer una transformación del capitalismo, manteniendo la institucionalidad democrática en el área de hegemonía y de influencia de los Estados Unidos. Y eso los Estados Unidos, así como Brezhnev no estaba dispuesto a aceptar a Dubček porque le creaba problemas muy severos en su propio campo y en su propio país, los Estados Unidos no estuvo dispuesto a aceptar a Allende, porque creaba problemas muy severos en Europa. Primero en Europa, porque el tema chileno, ¿por qué hay tanto interés europeo por Chile? ¿Por qué las celebraciones con Allende estos 30 años todavía siguen siendo un fenómeno cultural y político muy importante en Francia, bueno, en España, en Italia? Porque en Europa los partidos comunistas estaban buscando alianzas con los socialistas. Entonces, Chile era una referencia. ¿Por qué vino aquí? Aquí vino Mitterrand. Claro. Apenas. Y está el proceso de eurocomunismo. Que apenas, no, el comunismo posterior. El comunismo posterior. Entonces lo de Chile tenía un elemento de contagio. En países desarrollados, porque Chile no es Vietnam, por tanto, una estructura más compleja, más políticamente. Aquí en Chile hay lo mismo que en otros países, habían socialdemócratas, revolucionarios, comunistas, demócratas, cristianos, en fin. Bueno, habían más fascistas que en muchos lados, pero eso lo descubrió Chile lo descubrió después del golpe. Entonces, y en América Latina, el contagio, entre comillas, chileno era más peligroso que el cubano. Porque la revolución cubana tenía un elemento muy cubano, Sí. y muy excepcional. Y por eso que fue imposible repetirla después, a pesar de todos los intentos que se hicieron, ¿cierto? Pero el experimento chileno tenía una dimensión más universal y más peligrosa. Entonces, ese elemento fue básico
básico. Y eso fue antes de que tomáramos el gobierno. O sea, cuando se dice, es que cayó la Unidad Popular producto de sus errores, bueno, esa es otra discusión, también nos equivocamos, pero aquí hubo fuerzas muy determinantes y con mucha influencia en el mundo y en Chile, que antes que tomáramos el poder, antes que se pusiera la banda Allende, habían resuelto que había que terminar con este asunto. Pero sabes, perdón que te interrumpa, no nos llame la atención. Acuérdate que estábamos en plena Guerra Fría y después lo que va a hacer la Unión Soviética con Chile va a ser hacer todo lo posible también por derrocar el régimen de Pinochet. Es decir, el tema es que Chile pasa a ser un bien muy codiciado dentro del marco de la Guerra Fría por, el problema, por ambas potencias. De acuerdo contigo, Patricia. El tema, Ambrosio le puso a esto, porque tenía un problema para Chile, creo yo, y sobre todo para el gobierno y para nosotros. Que esto que para nosotros era evidente, en el país se ocultaba mucho. Claro. Porque había la complicidad de la derecha con la intervención americana. O había esa justaposición de intereses. Entonces, claro, Rodrigo le puso a esto el bloqueo invisible, que hacía mucho más difícil de enfrentarlo. Pero cuando el bloqueo es visible, como es en Cuba, ¿cierto? Hay una fuerza en el enfrentamiento al enemigo exterior, cuando es una confrontación cara a cara. Aquí la confrontación fue como un poco entre bambalinas, con muchos claroscuros, ¿cierto? Claro. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros decíamos que los americanos estaban detrás de todo esto, nos decían que éramos unos señores ideológicos, que no era así, que esto no era real, de que estábamos inventando problemas, que los problemas eran solamente nuestros errores. Bueno, tuvo que venir no solo el golpe, sino que tuvo que venir, digamos, la reacción brutal que creó en todo el mundo, las características de la dictadura de Pinochet y su brutalidad para que se abriera la propia investigación en Estados Unidos, porque el informe Churchill y todo aquello, ¿cierto?, que eso develó la magnitud de la intervención, porque se produjo por la mala conciencia de los sectores democráticos de los Estados Unidos que dijeron, a ver, señores, ¿cómo fue que apoyamos a esta gente? Y ahí se hace la comisión investigadora del Senado, y todo esto que aquí aparecía en la confrontación política de la época como un invento de la izquierda, que siempre anda inventando cosas contra los americanos en esa época, ocurrió que era exactamente cierto, pero era difícil que ese elemento estuviera en la conciencia de la mayoría del país en esa época. Ahora, más allá de la influencia norteamericana en el proceso, digamos, de desestabilización de Allende, ¿no crees tú que también la desestabilización y el fracaso final de la Unidad Popular está relacionada con la forma en que los partidos de la Unidad Popular intentaron llevar a cabo el proceso revolucionario? Y me refiero específicamente al Partido Socialista y al MIR. Mira, yo creo que sin duda hay en nuestro fracaso hay una cuota de responsabilidad propia. Eso creo. O sea, poner este elemento no significa oscurecer el otro. Uno va a querer tener una cierta mirada con una perspectiva histórica de las cosas. Es claro, yo tengo la impresión de que uno de los problemas que a nosotros nos complicó mucho es que respecto del proyecto de Allende, que era esta idea, el proyecto de Allende era, por eso Allende hablaba de un segundo modelo de socialismo en el mundo. Esa es la vigencia del pensamiento de Allende. Allende intentó conjugar en un pequeño país del siglo XX, en los últimos 3/4, dos elementos que son esenciales de la modernidad y que habían andado desencontrados en todo el siglo XX, que era la lucha por la igualdad contra el privilegio y la lucha por la libertad. Equidad se llamaba. Equidad se llamaba. Yo desde la Revolución Francesa esto de la igualdad me gusta mucho. Que no es la nivelación como alguna gente, es la igualdad de oportunidades, es la igualdad de derechos, es la igualdad de dignidad, es la igualdad entre los géneros, entre las razas, etc. Bueno, me parece más bonita. Es vieja pero es linda. La gente muere por la libertad, nadie ha muerto por la equidad. Por la igualdad también se muere, por la equidad es media tecnocrática. Eso por lo menos es lo que a mí me parece. Entonces, ese era el proyecto esencial de Allende.
Y la verdad es que ese proyecto tenía distintos grados de incomprensión en su coalición. Y yo diría, parece que habían dos, a mi juicio por lo menos, habían como dos cortes. Uno era el corte de quienes no comprendíamos cabalmente la importancia estratégica del elemento de la democracia en cualquier proyecto socialista. No es como se dice que la izquierda chilena no hubiera sido una izquierda muy democrática. El Partido Comunista, por ejemplo, fue un gran partido democrático en Chile. Cuando lo pusieron fuera de la ley, toda su lucha fue por entrar. En el 47, la Ley de Defensa de la Democracia. Fue un partido que se movió cómodamente en la legalidad institucional, claro, para hacer avances sociales, etc. Los socialistas fundamentalmente también, los socialistas y comunistas formaron parte de gobiernos en Chile desde los 30 años en adelante. O sea, tenía una práctica democrática, pero tenía una cultura, una manera de representarse el mundo donde esos elementos no estaban tan claros. El Partido Comunista estaba un poco claro porque esta idea de que cuando tú tienes como modelo la Unión Soviética, de socialismo tienes un problema, sí, ¿cierto? Con la democracia. Y ese problema lo resolvían bien en Chile. Cuando Corbalán dice nuestro programa era democrático, uno lee el programa de la Unidad Popular, sí, efectivamente. O sea, el capítulo de libertades individual y todo eso, yo lo estuve leyendo. El papel aguanta mucho, eso sí. No, pero es que el papel en esa época, no, porque el papel tiene también su fuerza. Sí, tiene su fuerza, son los compromisos con las instituciones. Y el compromiso de Allende era muy fuerte, además. O sea, de eso, además, todo este debate nadie ha discutido mucho. Pero había un problema con una comprensión suficiente del proyecto de Allende. Ese era un tema. Y esto, con este tema de la democracia, había una actitud ambigua. Yo no digo no democrática, porque eso no es así. No es así. Fueron partidos democráticos, nosotros también. Esa era una tensión. Y la otra tensión era radicalismo versus, entre comillas, moderación o un camino de reformas, en fin, más lento, acompasado a obtener mayorías. Consolidar o avanzar sin cansar, eso digamos. Era ya, ¿cierto? Entonces, ahora, en esa discusión que atravesaba toda la Unidad Popular, sobre todo la segunda, porque era más inmediata, era más política, la otra era una discusión más bien cultural. Que no estábamos discutiendo tesis sobre la democracia, estábamos discutiendo el desabastecimiento, la cómo gobernar, cómo gobernar, ¿cierto? Las colas, cómo traemos cómo soportamos el bloqueo. Entiendo que en el programa estuvo Jorge Arrate. Bueno, Jorge Arrate estaba afuera comprando piezas para Codelco, no sé si lo contó aquí, en Japón, porque Estados Unidos no nos vendían los repuestos. Y esos eran los temas más inmediatos que enfrentábamos. Y en ese debate, yo claramente estaba en una posición. Y esa era la posición que compartíamos básicamente con el presidente Allende, con el Partido Comunista, con el Partido Radical y con un sector muy importante del Partido Socialista, cuya cabeza era Clodomiro. Y que tenía, bueno, figuras tan importantes en la época como Rolando Calderón, que fue ministro de Agricultura, bueno, como Ezequiel Ponce. Pero eso fue hasta el 72. Eso fue... sí, más o menos en que Carlos Altamirano asume el partido. Carlos asume el 71. Al 71, perdón. No, pero había esta discusión, se daba en el PS. Se daba en el PS, se daba en todos lados. Y en el PS había un sector... más moderado. Que estaba en las mismas posiciones que yo asumía, el MAPU. Y como digo, ese sector, su cabeza visible y su cabeza más importante era Clodomiro. Ahora, Clodomiro era una figura, no era cualquier cosa, ni en el Partido Socialista ni en el gobierno, ¿cierto? Era el canciller, era una de las grandes figuras de la izquierda de la época. Y Clodomiro claramente estaba en esas posiciones. Y yo estuve en ellas. Yo tengo la impresión de que teníamos, mirada la historia, teníamos más razón nosotros que ellos. Pero siento un poco como que es minimizar el rol que juega el Partido Socialista, cuya cabeza es Carlos Altamirano, digamos. Puede que él no tenga por qué asumir toda la responsabilidad, pero minimizar un poco el rol del Partido Socialista y del MAPU cuando se divide, en relación a lo que va a ser la explicación de por qué se produce el 11 de septiembre.
No, el 11 de septiembre se produce porque había una estrategia golpista y confrontacional en marcha y eso ganó en el ejército. El golpe se produce porque, bueno, por eso, porque salidas distintas habían. O sea, esto de que es no porque se había inevitable, radicalizado la situación en no Chile, solamente no por la eso, reforma no, agraria también, drástica. esa era parte de la, o sea, vivía un periodo de convulsión, Sin duda. ¿cierto? Esa convulsión tenía un elemento social. Esa convulsión tenía un elemento de contradicción entre sectores que queríamos hacer cambios muy profundos y otros que querían mantener las cosas como estaban. O sea, la tensión era esa, la tensión final era esa, ¿cierto? Porque porque efectivamente queríamos producir cambios muy profundos. El problema Y era cuando el uno- método. ¿Ah? El problema era el método. No. Mira, cuando un señor le expropia en el fondo, que se lo expropien con la ley o sin la ley, le da más o menos lo mismo. Ahora, lo expropiamos con la ley. La reforma agraria expropiamos todo lo que expropiamos con la ley de reforma agraria. Por eso tienen razón los más conservadores que dicen que todo esto empezó con la reforma constitucional que hizo Frey para permitir la reforma agraria. Hay algo de verdad en eso. Se olvida que en este país el 80% de la gente hablaba de la revolución. Todos querían la revolución. Entonces eso es central para entender lo que ocurría. Eso es central, porque si no, o sea, visto con la cultura de hoy día, ¿cierto? Que es la cultura de la despolitización, de que el mundo es como es porque por designio divino, que el mercado es como el nuevo ícono, el nuevo rey, ¿cierto? El nuevo ídolo, y que no hay nada más que hacer. Cosas que son todas relativamente falsas, pero que están muy incorporadas, digamos, en la cultura contemporánea. La cultura de esos otros años, en el mundo y en Chile, es una cultura muy distinta. Entonces, esta idea de la... O sea, no solo los muros, porque los muros de París, ¿cierto? Decían, 68, a mí la que más me gusta es, seamos realistas, pidamos lo imposible. Sí, claro. Pero no parecía una cosa tan loca, porque el programa de Frey padre, el 64, era, en Chile todo tiene que cambiar. Yo no sé si puede haber una como idea, sí. Como idea una idea grande. más radical. Sí, sí. Todo tiene que cambiar. Pero como Lampedusa, para que todo quede igual. Ya, ese es otro tema, pero cuando Sí. tú, ya. Y el programa de Tomic, 6 años después, era mucho más radical que el de Frey. Y Tomic sacó el 30%, y nosotros sacamos el 36, 37, o sea, el 70% de este país hablaba y quería una revolución. Pero Y ese es un problema. En los métodos. ¿Ah? El tema de fondo del método. No, el tema de fondo, Patricia, no. Hay un tema con el método que yo creo que es central. Y por eso nuestra autocrítica sobre la importancia de la democracia, de las mayorías y demás. El mundo es muy distinto, porque hoy día los sectores progresistas estamos planteando otros asuntos, digamos. O sea, ¿por qué no sacas nada tú Que ha cambiado. No vas a expropiar unas cosas ridículas de la economía global y internacional. Eso no tiene sentido. Tenía mucho sentido en esa época. Tenía sentido. No era una cosa completamente loca, a pesar de que nos haya ido mal. Pero incluso algunas de las cosas que se hicieron, yo digo, no habría agroexportación sin reforma agraria. No tendríamos el sector agrícola que hoy día tiene Chile, y esto es bien paradojal, si no hubiéramos eliminado el latifundio improductivo, como realidad y como idea. Porque también la gente se olvidó de eso. El problema es que no se eliminó solamente el latifundio improductivo, sino que se eliminó y se expropió, digamos, latifundios o fundos que eran realmente productivos. Sí, de acuerdo, pero se eliminó el latifundio improductivo, que era una realidad dominante en la agricultura chilena en los años 60, que era intolerable. Por eso todo el mundo estaba por hacer reforma agraria. Ahora, cuando tú haces reforma agraria, la gente que le hace la reforma no le gusta. Eso yo lo aprendí. Y no por el problema del método. No le gusta. Porque te quitaban la tierra y te la pagaban a 30 años. Y la tierra tiene un elemento muy... Yo un día con un amigo mío de derecha, Vital. pariente, Tradición. que estaba con esto, me dice, mira, porque ustedes hicieron toda esta frutalidad, yo le digo, bueno, pues la verdad es que está bien. Digo, yo no voy a decir que todo lo hicimos muy bien, se cometieron abusos, es evidente. Pero le digo, jamás atentamos contra la vida, como lo hizo la dictadura de una manera sistemática durante 17 años. Este era un hombre amigo mío que había apoyado la dictadura. Y al final me hace una confesión que a mí me dejó helado.
Me dice, mira, para nosotros la tierra es como la vida. Sí. Pero muy ¿Qué urgente, es la propiedad? No, yo entiendo sí, no es eso. el tema ahora, pero entonces cuando se dice, había una parte de la confrontación en Chile que no tenía que ver puramente con los temas de forma y de método, tenía que ver con los temas de contenido de lo que estábamos haciendo, una parte, y la otra parte, que no hay que olvidar nunca, creo yo, para tener el cuadro completo, que tenía que ver con el lugar que Chile ocupaba en la gran confrontación, ¿cierto? Este-oeste, que era un asunto que tenía todo el mundo, y nosotros no teníamos muy pocas condiciones para salirnos de ese cuadro, porque estábamos en una de las áreas ¿sí? Me contaba un día un francés que llegó el Che Guevara en el año 61 a Francia a pedir apoyo al gobierno de Gaulle. Y el argumento fue que necesitaban un país desarrollado, amigo, y que él quería evitar la dependencia de la Unión Soviética. ¿Cierto? Y esto llegó a De Gaulle, eso es el chisme que me cuentan, y De Gaulle dice que De Gaulle era un tipo que no amaba precisamente a los americanos. Y De Gaulle dice, Cuba no, eso es área americana. Si hubiera llegado de Argelia ese señor, el señor Guevara, le habrían dicho que sí, ¿cierto? O del África francesa. Entonces, bueno, esos son los dos. Entonces, yo digo lo del Partido Socialista. Efectivamente, yo creo que hizo daño una cierta visión radicalizada que no tenía en cuenta los datos reales de la situación. Creo que más daño en esa dimensión hizo el MIR, que tenía una visión completamente ingenua del tema militar, que creían que efectivamente había posibilidad de hacer una revolución contra el ejército en este país. Nosotros nunca pensamos que eso era posible, por eso toda nuestra política de acercamiento hacia los sectores democráticos de las Fuerzas Armadas. ¿Tú fuiste parte de ese...? Muy activamente. ¿Con quién te contactabas de las Fuerzas Armadas? Con Prat. ¿Mucho? Sí. Mira, primer periodo no, porque Prat fue durante el primer año comandante en jefe, nosotros en ese sentido éramos respetuosos, digamos, de no producir interferencias que pudieran ser malentendidas, pero yo recuerdo haber sido muy tempranamente, año 71, nosotros hicimos estos eventos partidarios que se hicieron un pleno, y en el informe del pleno una parte que me tocó hacer a mí tenía relación con nuestra política respecto a las Fuerzas Armadas. Y ahí fijamos una cierta posición que era esta, digamos, es decir, que, bueno, el proceso democrático institucional, y aquí las Fuerzas Armadas tienen que ser un factor fundamental de la transformación del país. No es el brazo armado de la burguesía. Y decíamos incluso teóricamente, no hay que hacer, es una frase de Rodrigo, la tengo casi de memoria, no hay que hacer lecturas dogmáticas sobre la relación entre las clases y sus aparatos de dominación. Hay que hacer una lectura más fina. Y yo recuerdo que le mandamos, fue la primera cosa que hacíamos, durante el periodo anterior, antes de esta reconversión del 70, habíamos hecho algún trabajo muy tenue que todo el mundo hacía en esa época de contactar sectores de izquierda en las Fuerzas Armadas. Habíamos hecho unos panfletos que repartíamos los regimientos, que nos pilló uno, un general que después resultó muy amigo mío democrático en Concepción, general Rodríguez, y lo leyó este panfleto, esto de 69, comienzos, con toda la división formada. Pero ya en los 70 teníamos claro que aquí no se trataba de hacer la típica división entre suboficiales y oficiales, lo que había dado, por así decir, la vieja tradición de la insurrección de la Marina de los 30, sino que aquí básicamente la apuesta que teníamos que hacer era una apuesta por un mando institucional, en la medida que nosotros efectivamente no queríamos traspasar la Constitución. Eso era evidente, estaba en toda la lógica de lo de Allende. Entonces, yo me acuerdo que, en fin, yo no era secretario general, pero me tocó esa parte, digamos, del pleno, y Rodrigo, fue una idea de Rodrigo, le mandó este asunto al general. Debe haber sido, me imagino, a todos los comandantes. Que era una cosa para nosotros muy inusual. Y para nuestra sorpresa, a las 2 semanas, nos llegó una respuesta de Prat. Ese, diría, fue nuestro primer contacto. Dijimos, dijimos, aquí hay una conducción que escucha, que está abierta al diálogo.
Así que creo que ahí debemos tener algún contacto, pero los contactos mayores se desarrollaron cuando ya Prat, en el paro de octubre, ingresa al gabinete, 72. el ministro del Interior, eso es octubre del 72, entonces ahí empezamos a tener una interlocución muy como partido. ¿Era allendista o se convirtió en allendista? Yo creo que tenía gran respeto al presidente. Dicen que votó por Alessandri. Bueno, el voto es secreto, Es secreto, no no se se sabe. sabe. Yo, bueno, te digo, ahí lo conocí, tuve mucho trato con Prat hasta el golpe. Había una relación, en fin, de mucha confianza, de nosotros, del MAPU en esa época, quien era más amigo de Prat, del general Prat, fue Fernando Flores, porque Fernando Flores le tocó trabajar con Prat en el paro de octubre. Fernando estaba en la Corfo todavía, entonces ahí estableció una relación de trabajo muy estrecha, y después, bueno, compartieron cargos en el gabinete, y ahí se forjó una amistad, a pesar de las diferencias de edad que tenían, bien estrecha. Y yo, bueno, después de la muerte de Rodrigo, como jefe de partido, me tocó, y cultivamos mucho esa relación. También con Urbina, Orlando. el padre del general. actual general, y con lo que Prat llamaba el grupo de sus amigos, Pinochet. ¿Tuviste tu relación? Poco. Yo en Pinochet lo vi una sola vez, o sea, lo vi varias veces, pero estuvo con una sola vez cuando después del tanquetazo llegó a Tomás Moro, que fue el único general que llegó además de combate, porque todos los otros llegaron Con sus tenías con sus tenis normal. normales. Este llegó, Pinochet llegó, la maña de llegar con botas, con traje de campaña, pistola al cinto, a compartir el triunfo contra la sedición. Así que ahí lo vi. Hubo una reunión, que yo creo que una reunión fue muy importante en ese momento. Yo no estuve, así que no la conozco de primera mano, pero sí muy de segunda, porque después del tanquetazo, la noche, que fue un día muy tenso, 29 de junio de 29 de junio 73. del 73, bueno, terminó esto con la moneda Rodea. rodeada, bueno, en fin, pero después de todos los episodios se produce en Tomás Moro, que era la residencia del presidente, bueno, llegamos Los miembros del los comité. miembros del Comité del Partido Político de Unidad Popular, llegaron la CUT, y llegó Prat y, en fin, de Pinochet me acuerdo bien, de haber estado Urbina, de haber estado Pickering, en fin, los militares que habían contenido y derrotado, digamos, el intento de levantamiento del regimiento blindado. Y allí se produce una reunión, varias, pero en algún momento el presidente nos deja esperando a los jefes de partido y hace una reunión con Prat y los militares que estaban ahí. Seguro Prat, o sea, Pinochet y Urbina, no sé si había un tercero, muy probable, y la CUT. Allende nunca juntaba a los militares con los partidos, porque los partidos éramos partes, Claro. pero la CUT eran los trabajadores, digamos. Y ahí, en fin, se produce toda una conversación. Esto a mí me lo relataron varios de los que estuvieron ahí, de la CUT. Estaba Luis Figueroa, estaba Rolando Calderón, y estaba Eduardo Rojas, que era vicepresidente de la CUT, Sí. que era el MAPU, que acaba de escribir un libro sobre historia de la izquierda con Jorge Arrate. Sí. Así que tengo testimonios, esta reunión me la contaron a la salida. Entonces ahí, bueno, todo el tema es la evaluación política y militar de lo que había ocurrido. Prat hace una intervención en el sentido de las cosas que venía diciendo en esa época, diciendo que es muy importante el diálogo político para distender que ellos pueden, como lo habían hecho ese día, responder por la lealtad institucional del ejército, pero que aquí hay un problema mayor. Y entonces, un llamado al diálogo político. Y también una cosa que decía el general en esa época era si era posible hacer algún esfuerzo de distensión de una confrontación tan aguda con los Estados Unidos. Él sabía que era difícil, pero eso era también un tema que al general Prat le preocupaba. Si era posible, sabía que había un lío, relativamente mayor, grande. pero le preocupaba si era posible Morigerar un poco. morigerar un tanto.
El presidente estaba completamente de acuerdo, esa era la línea del presidente. Entonces el presidente le dice, general, ¿ah? Y Figueroa, la dirección de la CUT también, porque ahí tanto comunistas, socialistas como Mapu estaban en la misma orientación, porque Calderón era, por así decir, un hombre que estaba en la orientación de Clodomiro. Exacto. Entonces la CUT tenía una dirección muy consistente con ese proyecto, y ese proyecto incluía un entendimiento con el alto mando democrático. Entonces ese era el clima. Entonces termina de hablar Prat y Pinochet, en buen uso militar, le dice, general, a Prat, ¿puedo intervenir? Entonces, Prat le da permiso. Entonces dice, presidente, está muy bien lo que dice el general, lo que dice usted, pero ¿qué ocurre si le dicen que no al diálogo? Entonces hay que prepararse para una nueva intento de insurrección. Y ahí propone un plan de defensa del gobierno, práctico, operativo. Pero dice aquí es fundamental el ejército, la movilización de los trabajadores, don Lucho, la lucha. Y si hay una nueva intentona, incluso yo me acuerdo de haber sido informado que propone que, bueno, presidente, usted tiene que, yo creo que no es bueno que sea en la moneda, usted tiene que establecer su mando junto con nosotros en el regimiento Tacna, y el mando central de los trabajadores, porque hay que coordinar la defensa con los trabajadores, en la fábrica Yarur, que queda muy cerca ahí, y usted, en fin, hizo una propuesta de defensa práctica, operativa del gobierno del presidente Allende. Y esto fue un par de meses antes de que encabezara el golpe. O sea, esas eran las referencias que yo tenía de Pinochet. ¿Ah? Aunque no tuve contacto personal con él, como sí lo tuve con Prat, con Urbina, y en menor grado con Peter y con Sepúlveda, que eran con Brady también, porque Brady fue ministro. O sea, había una relación entre estos militares constitucionalistas que estaban con Prat, que Prat los identificaba como básicamente ese grupo, más el general Rodríguez, que estaba de delegado militar en Estados Unidos. Prat lo había mandado precisamente por eso. O sea. Se nos acabó el tiempo, estábamos empezando. Te agradezco enormemente, Jaime, haber compartido este rato con nosotros. Muy bien, muchas gracias.